Inclusión y secuestro financiero, billeteras prestadas y control total. Julián Padilla. La confabulación contra la libertad financiera individual en la República Dominicana parece ser real y una meta en progreso. La Banca Nacional celebra la inclusión financiera para el apoyo al desarrollo sostenible de la nación. Hacer negocios para un banco implica necesariamente ofrecer facilidades a sus clientes y productos que evidentemente sin ser gratis, pues se cobra hasta por mirarlos, se ofrecen para canalizar procesos y brindar una gama de servicios a sus usuarios. Hacer dinero con el dinero ajeno ha sido lo tradicional de los bancos comerciales, y con su paso para convertirse en bancos múltiples, se amplió la cartera de productos financieros y la gama de clientes se multiplicó. Pero participar activamente en eso que se denomina por un lado bancarización y por el otro inclusión financiera, no es otra cosa que tener un control personalizado sobre cada una de las personas que al abrirles cuentas, también ahora se les facilita la billetera digital, como paso previo al lanzamiento del producto y golpe mortal, la moneda digital. Con la moneda digital, la billetera digital, la meta del no uso de efectivo para digitalizarlo todo, el sistema bancario y financiero nacional, se convierten en los propietarios de todo el flujo de efectivo de nuestra economía, al menos, de ese flujo que se mantiene en manos privadas e individuales, quienes a partir del momento de endosar sus datos biométricos y sumarse al uso de la moneda digital, también entregan la soberanía financiera personal y su privacidad, y poder de decidir 100% sobre sus finanzas personales. El secuestro de la libertad financiera es un hecho. Tan simple como eliminar con una sola instrucción las cuentas existentes, con o sin balances. O sencillamente poner un stop al uso de los balances disponibles. Un poder absoluto sobre el flujo de efectivo nacional, capaz de un solo plumazo, de crear un corralito y esclavizar poblaciones completas. Inclusión, desarrollo sostenible, billetera y moneda digital. Pero, ¿para qué sirve una billetera digital a una persona que no tiene un centavo que depositar en la cuenta? Pero cumplimos con el propósito de la inclusión financiera, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles de la infernal Agenda 2030. El país sigue con los ojos teledirigidos dando más importancia a los eventos faranduleros y del morbo político, sin prestar atención a estos temas, porque pensamos que no podemos hacer nada al respecto, o porque pensamos que son cuentos de hadas estos planteamientos. Sin embargo, es coincidente que hace apenas 2 semanas publicamos el artículo El secuestro de la libertad financiera, cuando ya en el día de ayer algunos bancos celebraban sus éxitos de inclusión financiera, y el sistema bancario nacional proyecta esa inclusión, bancarización y digitalización, como la visión financiera de todo el sistema. Un paso posterior a que la Junta Monetaria presentara a la prensa nacional nuevas regulaciones, incluyendo los aspectos relacionados a la billetera digital. Habíamos compartido la información de que ya 60 países se encuentran en pruebas piloto para la implementación de la moneda digital. Y en ese momento, indicamos que no dudábamos que ya en nuestro país se hayan realizado los aprestos para completar estos procesos. Pero gran sorpresa nos llevamos, al ver estas 3 publicaciones sucesivas, la Junta Monetaria, varios bancos del sistema y el Sistema Bancario Nacional. El compromiso con la Agenda 2030 de la partidocracia es real, y pone en jaque a la nación dominicana y esto abarca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todos ellos incluidos en la Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque el gobierno del cambio haya declarado metas estratégicas para el año 2036. Nuestros ojos deben estar atentos. El gobierno dominicano está centrado institucionalmente en esa Agenda 2030 y hace rato ha incorporado estos ODS en los planes estratégicos y operativos, y ha hecho transversales un sinnúmero de políticas públicas. Todo amarrado con esa agenda exigida por los amos de la nación dominicana, la ONU y su agenda antifronteras. Este solo elemento, sin embargo, se deja de lado, aunque la misma agenda plantea claramente en objetivos específicos temas relacionados con el pacto migratorio, pacto de refugiados, ideología de género y también la inclusión financiera. La incondicionalidad con la ONU está cada día más clara. No solo las entidades gubernamentales lo han utilizado, acogiéndose al teórico cumplimiento de la Ley 1.12 porque hay que cumplir con la ley, sino también la banca privada nacional. Tal vez nosotros venimos siendo una especie de dinosaurio que no quiere progresar, pero no se trata de progreso, se trata de una oposición total a esa Agenda 2030 que venimos planteando abiertamente desde hace varios años luego de la pandemia. Pero hoy vemos que los pasos que se han dado son críticos, sobre todo este tema de la inclusión financiera, billetera y moneda digital, por su estrecha relación con varios objetivos de desarrollo sostenibles, entre ellos, fin de la pobreza, igualdad de género,
trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianza para los objetivos. Hablamos de los ODS No. 1.5, 8.10, 17 de la Agenda 2030 respectivamente. Pero créanme, que los títulos de estos ODS son espectaculares y NINGUN país está ni cerca de lograrlos y por supuesto Dominicana está muy lejos de eso, aunque es pan comido mediáticamente. En el fondo está la trampa de estos bellos enunciados, pues persiguen otra cosa, el secuestro de la libertad financiera y su privacidad, más una mordaza vital con altas penalizaciones. Un control total incluyendo lo financiero, la privacidad y movilidad, con una cédula y moneda digital, y una billetera digital prestada mientras te portas bien. La implementación de un neofeudalismo post-fracaso del neoliberalismo es una meta global. Al final, junto a los grandes despidos por la disrupción de la IA en todo el planeta, se impondrá esa meta aún novelesca que dice, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Parece diabólico todo esto? Créanme que lo es, pero tranquilos que el golpe avisa. ¿Quién audita la inteligencia artificial? Julián Padilla. La automatización de procesos no es un invento de la inteligencia artificial, ciertamente es un concepto que viene de viejo y de la informática. Desde hace tiempo vienen hablándose de las mejores prácticas de negocios, y se refería especialmente a aquellos procesos cuyos resultados eran valorados como excelentes por los clientes internos y externos de una organización. Pero no solo tratándose de lo que se entrega, sino en cómo se entrega la cosa, convirtiéndose en materia prima para nuevos procesos en la cadena de valor. Pero luego se estandarizaron una serie de procesos previamente identificados, mejorados, automatizados e integrados finalmente en sistemas dedicados a la gestión de las organizaciones, ERPs, planificación de recursos empresariales. Estos sistemas casi siempre modulares daban independencia de operatividad para operaciones y transacciones en paralelo, dejando la automatización actuar para las actualizaciones en el módulo central de contabilidad y luego en la producción de reportes y estadísticas. Con el reconocimiento de las mejores prácticas, se puso de moda la práctica del benchmarking, que permitía entre los socios de una buena práctica, compartir experiencias, conocimientos y finalmente la adopción de la mejor práctica en los procesos y servicios en cuestión. Pero lo interesante de todos estos procesos es que en el fondo lo que se está compartiendo es el conocimiento que encierra cada buena práctica y lograr encajar todos estos procesos fundamentales en el mundo de los negocios, trajo como resultado esos famosos sistemas integrados ERP. Cuando una empresa adquiría un ERP tenía necesariamente que invertir no solo en la parte blanda del proceso, sino que muchas veces también requería nuevos equipos y un personal dedicado, para todo lo que era la fase educativa, pruebas piloto y puesta en marcha del nuevo sistema. Todos estos sistemas ya implementados, permitían sin lugar a dudas, una auditoría post-implementación. Y en cualquier momento, ha sido factible comprobar si los resultados dados por el sistema ya automatizado, son los mismos que una corrida en paralelo de las mismas transacciones y reportes. Con la adopción de la inteligencia artificial y su integración como una buena práctica en los nuevos sistemas ERPs, cabe entonces la pregunta, si el proceso de implementación, en adición a los agentes de IA que se dedican a aportar el conocimiento para automatizar los procesos críticos, también pueden ser auditados, o si pueden y deben ser auditados, los modelos con los que se entrenan los agentes de IA, esto sin la participación misma de la IA o de cualquier mecanismo híbrido utilizable. Es decir, cabe siempre el cuestionamiento de aceptar como verdad una cosa, tan solo porque la inteligencia artificial lo aportó como producto de un proceso automatizado. En el caso de las facturaciones y pagos que realicen clientes a una empresa ya automatizada, es muy posible que un cliente realice sus propios cálculos y los compare con la factura que le suministra el sistema de la empresa en cuestión, y no aceptará como verdad una sobrefacturación o la no aplicación de un descuento prometido, porque lo diga la IA de la empresa. Pero internamente, cuando se realicen las auditorías internas o externas, ¿cuáles serán los elementos auditables, y hasta qué punto, las parametrizaciones, si acaso se pueden todavía llamar así, podrían ser revisables por personas, no por robots ni por la inteligencia artificial? O tal vez de repente existirán robots o inteligencia artificial especializadas en leer las instrucciones dadas en una automatización específica, luego en tomar una serie de transacciones y llegar a la conclusión inmediata de que las mismas cumplen con políticas, procedimientos y en la exactitud de sus cálculos, emitiendo entonces un memorando automático de revisión de área de auditoría y produciendo a su vez los papeles de trabajo de auditoría correspondientes.
no dudamos que conjuntamente con la actualización de ERP tradicionales y la inclusión de la nueva práctica de la IA, todos estos procesos ya estén contemplados, y que se facilite la gestión del agente de IA para entrenar la máquina, y a su vez, ya se tenga integrado el módulo de auditoría, para la revisión no solo de las transacciones, reportes y procesos, sino la parametrización misma dada para las automatizaciones. Siendo así, cabría esperar una reducción en los costos no solo en los procesos internos de una empresa, sino en los servicios de auditoría contratados, ya que la inversión en tiempos de revisión podrían verse sustancialmente modificados. Vale la pena, sin embargo, estar a la espera de la nueva práctica de negocios y de los servicios de auditoría externa, que seguramente podrían estar incluyendo una referencia automática a las NICs, NIIF y las NIAs en todo un sistema integrado con IA para el servicio de auditoría externa corporativo. Ante todo esto, sigue en pie nuestra pregunta: ¿quién audita la inteligencia artificial? Es que si el proceso es el mismo y se da a través de los agentes de IA que son entrenados por el mismo personal de la empresa que intenta automatizar sus procesos, ¿cómo sabemos que la información entregada es la deseada, la correcta y la que realmente responderá con excelencia y calidad en cada proceso entrenado? ¿Quién audita las IA? Será entonces una clave fundamental para, luego de una implementación, poder concluir indicando que se automatizó un proceso correctamente luego de haber sido correctamente optimizado. SENASA, la punta del iceberg. Julián Padilla. Cuando la corrupción en una sociedad es algo sistémico y cultural, se vuelven las conductas delictivas normales, y es más, las nuevas generaciones y la gente común repite la narrativa y te dice: aprovéchate que ahora tienes el puesto. Pero no es un asunto de ahora, este sistema es más viejo que mi edad. Desde niño vengo oyendo la historia y el decir de la gente, era voz populi escuchar a cualquier persona decir: yo lo que quiero es que me den aduanas. Es que ese pensamiento y esas prácticas delincuenciales que le acompañan históricamente a la gestión de la cosa pública, tiene raíces tan profundas, que difícilmente alguna institución del Estado se escape al saqueo descarado de los recursos asignados. Es un sistema cuasi perfecto el instalado por más de un siglo en el Estado dominicano. La cultura ha sido tan rimbombante que la gente tranquilamente decía: el Estado no tiene dolientes. Y créanme lo que eso no ha cambiado. La práctica de la persecución de la corrupción en el país, evidentemente que se ha ido transformando. Y la especialización de unidades de persecución también. Y no caben dudas de la seriedad con que los casos más recientes se han abordado, a pesar del matiz político que algunos sectores le hayan querido dar. Sin embargo, en la opinión pública siempre se debaten criterios políticos que escapan al interés nacional, y que incluso cuando se realizan trabajos técnicamente serios, se cuestionan. Entonces se introduce en la narrativa el tema de la venda transparente de la justicia, o la retaliación política, como si el accionar técnicamente no sea realmente justificado. El principal problema que enfrenta la sociedad dominicana, nace precisamente de esa cultura, carente de principios y valores, y de un proceso de reclutamiento y selección de personal en áreas críticas y nombramientos de funcionarios totalmente políticos, alejados de las competencias genéricas que envuelven lo ético, lo moral, lo honesto y mucho más alejados de las competencias técnicas. Pues ser compañerito es más importante que el poder desempeñar un cargo con un grado de excelencia plausible. La meritocracia, salvo brillantes excepciones, no existe en el accionar público. La pragmática política se impone, y cumplir con los compañeritos del partido, es mucho más importante que el interés nacional y la salud de la República. El caso de SENASA es, en nuestro humilde entender, solo la punta de un gran iceberg que poco a poco será develado, y que como botón de una enorme muestra, dejará ver las interioridades y malas prácticas de gestión y sobre todo, la cultura del dolo de nuestra endémica corrupción administrativa. Hemos crecido observando, escuchando, y algunos hasta saboreando las mieles del poder, y participando como burladores, al disfrutar de un manjar que no nos corresponde, pues no lo hemos adquirido digna y honestamente, sino por el saqueo y el robo al erario de nuestros progenitores o padrinos, en esta partidocracia mafiosa crecida, engreída y todopoderosa en tierra de Machepa. Ahí se escuchan otros conatos de escándalos en órganos constitucionales que en teoría deberían defender al pueblo dominicano, y al parecer el incendio también será inevitable. Instituciones que tradicionalmente manejan grandes valores de los fondos públicos, no cesan de formar parte del robo y el saqueo o reparto del botín. Grandes carteras totalmente cancerosas por ese germen victorioso de la codicia, el robo al erario, la mafia y enriquecimiento ilícito.
Pero sin querer dejar de ser inclusivo, sobresalen carteras que con el paso del tiempo se han desprestigiado, gracias a los grandes desfalcadores históricos que les han gestionado, pero adornados de manera infame, por el desarrollo de un narcoestado, donde el primer poder del Estado parece estar infestado de representantes siniestros de la Cosa Nostra. Siempre la opinión pública y gracias a los medios tradicionales y digitales, y a ese quinto poder que emerge como un titán de las comunicaciones a nivel mundial, las redes sociales, elevan de alguna manera la conciencia nacional y dejan ver interioridades, que de otra manera sería imposible acceder. Los ayuntamientos, la banca del Estado, obras públicas, educación, salud pública, el defensor del pueblo, el sistema judicial, relaciones exteriores y formales. Los ayuntamientos, la banca del Estado, obras públicas, educación, salud pública, el defensor del pueblo, el sistema judicial, relaciones exteriores y formando parte dudosa de todo esto, una cuestionada Cámara de Cuentas, una Contraloría General que no se sabe cuándo es juez o cuándo es parte. No escapa ministerio, dirección, administración, órgano, comisión, alguna, centralizados o no, que no haya sido objeto alguna vez en estos 25 años recientes del saqueo de los fondos públicos. Por eso pensar que el caso de Senasa es solo la punta del iceberg de la gran ruptura institucional existente en el país y como producto social, muestra de una incompetencia que asegure el respeto a la razón de ser de sus fundaciones, pensar en Senasa solo como botón de una muestra, es una hipótesis válida. Es más bien, el pensamiento lógico de la realidad que se vive en nuestro país, donde la partidocracia toda está envuelta, y por lo tanto toda calla, ante los abusos financieros cometidos contra el erario, y los abusos que se desean cometer otra vez contra el pueblo dominicano, víctima o cómplice silente de todos los funcionarios corruptos de los últimos 25 años. Pretender, pues, castigar nuevamente al pueblo dominicano y a la clase media, exigiéndole mayores contribuciones, más que un despropósito, es una invitación a una rebelión que nadie podría controlar, cuando hay tanta tela por donde cortar. Solamente con invitar a todos los que han sido incumbentes en las últimas 3 décadas, a mostrar la razonabilidad, pulcritud y ética en sus crecimientos patrimoniales. Y evidentemente los que estén libres de pecado, que lancen la primera piedra, y los que no, que devuelvan al erario, esos préstamos autoasignados en detrimento de la nación. El gran reseteo de la nación dominicana está a la puerta. Y ese reseteo comenzará con o sin la participación de los partidos políticos y con o sin el concurso del gobierno de turno. Senasa, estilo, verticalidad y expiación. Julián Padilla. Recientemente se han compartido informaciones de primera plana que indican que el entramado de corrupción de Senasa había sido planificado, diseñado y prácticamente acordado, antes del nombramiento del director de esa entidad, hoy en día encausado por temas de corrupción. Se habla incluso, que había recibido sobornos y beneficios desde antes de ocupar la posición de un grupo de personas físicas o empresas, que posteriormente participarían en el entramado de corrupción y se beneficiarían de este, superdefalco citado en la prensa nacional. Aunque en lo particular pienso que se trata solo de la punta de iceberg lo que hasta ahora se conoce, y que esa cultura de la corrupción necesariamente golpea a otros entramados e instituciones del Estado, el mismo tema de las AFP y los riesgos laborales, queremos recordar esos postulados que en alguna ocasión, un compañerito, me manifestaba, muy alegremente esperando una victoria electoral o algún nombramiento. Este amigo me citaba lo que muchos decían históricamente, somos gobierno, a lo que vinimos. Pero sáquenme lo mío y no hagan escándalos. Siempre me recuerdo de esas expresiones, pues definen claramente el pensamiento que se tiene, cuando nos sentimos con el derecho de participar del reparto del botín de guerra, luego de una victoria electoral. Decíamos recientemente, que difícilmente se pueda encontrar alguna entidad pública, que no haya sufrido en algún momento los embates del saqueo de los fondos públicos. Pero asimismo que no se verificara la frase proverbial, la honestidad no es privilegio de los años, sino de la cuna, o dicho en dominicano, hijo de gato caza ratón. Pero centrándonos en el caso Senasa y no por tener a mano documentación, sino por lo que puede inferirse de las informaciones compartidas en la prensa, pensamos que este caso explotará en las manos de gente poderosa e importante, y más que salpicar, podría ahogar personalidades y dejaran sorprendidas a todo el pueblo dominicano y al mundo. El estilo de gobernar que ha mostrado el primer magistrado de la nación, que puede ser definido como micromanagement y quizás acompañado con ese deseo de brillo y estrellato. Es decir, que se ha mostrado afinidad con participar hasta en pequeñas cosas y además de manera personal anunciar medidas,
logros, avances, ha sido hasta vocero y tomado decisiones, pasando por encima de los mismos funcionarios. Esta principalía mostrada y lograda con fines reeleccionistas, puede ahora pasar factura y colocar al primer mandatario en posiciones difíciles, pues los grandes problemas nacionales, lucen estar más que no resueltos, en un limbo operativo, aunque se mantienen los afanes de comunicar progreso. Y luego se conocen los errores, falta de calidad, y hasta situaciones de corrupción administrativa. El involucrarse personalmente en tantos detalles, lo hace vulnerable y a la vez, lo coloca en una posición donde ser juez y gerenciar, podría valorarse como un conflicto de interés. El estilo de gobernar que se volvió un formato en todas las instituciones del Estado, involucra al presidente en todos los éxitos y fracasos institucionales. Cosa que podría ser peligroso cuando se habla de temas de desfalcos y corrupción administrativa. Si además del estilo de liderar o gerenciar, le sumamos la verticalidad, que implica, que cuando se trata de la utilización de los fondos públicos no solo guían los presupuestos, sino que se necesita la autorización de la superioridad, entonces una situación de corrupción detectada hace aún más peligrosa la situación de los involucrados. Y más critica la posibilidad y necesidad de imparcialidades. Se cuentan de expresiones que en su momento, y antes de esta etapa de judicialización, había dicho en voz alta en Palacio Nacional, el exdirector de Senasa, al indicar en Palacio, si caigo caemos todos. No voy a caer solo. Este simple comentario, es mucho más que un desahogo, mucho más que una patada de ahogado, es un señalamiento, que pudo dar pie en el compás de espera, a negociaciones, para salvar situaciones de inteligencia de Estado, o con una solución preacordada y solapada, asumir la responsabilidad del chivo expiatorio. Es que la logística y la pragmática de este proceso de corrupción, pues según se ha dicho se trata de algo planificado, podría hasta cuestionar la silla de alfileres, de no producirse una estrategia expiatoria conveniente. Pero si nos situamos a la fase previa a la implementación del plan de saqueo y defraudación al Estado y al país, si se tenía un plan, entonces se conocía del nombramiento, y al concretizarse, entonces caben muchos cuestionamientos, para poder definir con claridad el entramado y su red mafiosa. El entramado, lo planificado, el nombramiento, el estilo, la verticalidad, el potencial chivo expiatorio, todos estos lucen ser elementos, que en una matriz de riesgo dan alta probabilidad de factibilidad. Sin embargo hay santos que no pueden desvestirse mientras se oficia una misa, y otros que sí. Y de repente no conviene a la paz social, que pueda existir de hecho un enjuiciamiento que pueda envolver funcionarios, legisladores, y hasta la primera magistratura del Estado. Ustedes perdónenme la letra, pero lamentablemente la credibilidad existente en el país hacia los funcionarios públicos, está muy cerca de cero y por ende, si ejercemos el pensamiento sistémico, estratégico, crítico y analítico, muy difícilmente podamos dejar de ver este tipo de posibilidades. Lamentablemente lo que estamos viviendo como nación, empobrece la visión que como país podríamos tener, y las perspectivas de mayor participación en actos de corrupción crece, como modus operandi, de los que se suman al tren gubernamental. Parece ser, que el mensaje es, roba mucho ahora y devuelve después. Y que los sistemas están dispuestos y mejorados, para hacer factible una justicia retributiva, donde al final del proceso, todos quedamos felices y adinerados. Sin embargo la patada del ahogado está vigente, y eso que se planteó como amenaza o desahogo, de que, nos hundimos todos, hacen posible un escenario, donde el trauma en la gestión del gobierno puede complicarse al extremo de la inoperatividad. Apariencias, brillo y oro. Julián Padilla. Qué complicadas se han vuelto las relaciones humanas que debían ser significativas cuando se fundamentan en los criterios de la apariencia, el brillo y el oro. Ciertamente hay sabidurías populares que dependiendo del contexto, tienen una aplicabilidad positiva. Pero cuando se trata de las relaciones humanas significativas, amistad verdadera, pierden casi totalmente significado o importancia. Para los que te conocen y aprecian de verdad, lo que importa es tu existencia, no tanto tu apariencia. Pero son mucho más populares los dichos sociales. La mujer del César no solo es la mujer del César, debe aparentarlo. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Maldito el hombre que cree en el hombre. De lo que hay en el corazón habla la boca. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que eres grita tan fuerte, que tus palabras no pueden ser escuchadas. El lenguaje corporal muchas veces dice más que 1000 palabras.
El consejo sabio usted lo puede encontrar sin dudas en las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Proverbios. Estos ejemplos que traigo a colación, enriquecen verdades que pueden comprobarse cada día, cuando nos enfrentamos a noticias y sorpresas, de quienes proyectaban pulcritud, opulencia, riquezas y hasta finura en el trato, pero de repente salen a flote verdades que ciertamente entristecen. Hijo de gato caza ratón, de tal palo tal astilla, lo que se siembra se cosecha, los pecados de los padres no la tienen que pagar los hijos. Estas sabidurías populares y proverbiales también están a disposición para la reflexión. Pero en un mundo donde abundan las componendas, las redes para el bien y para el mal, las apariencias como base de las relaciones humanas, las promesas incumplidas, el abuso de poder, la corrupción e impunidad como sistema y cultura premiada con la delaciones y alguito más, los bajaderos espectaculares incluyendo los chivos expiatorios, la confianza de que con los anillos de poder no nos pasará nada. Entonces la matriz de riesgo parece estar blindada por los círculos de poder, condicionadas al reparto del botín. En ese escenario, que la práctica ha demostrado su existencia, son muy fáciles las alianzas estratégicas para el mal, para no solo desarrollar y sostener una asociación de malhechores, y con ello, lograr un enriquecimiento digno de los aplausos de esos círculos de poder. Pero también en esos ambientes hay traiciones, porque los chelitos no alcanzan para todos y cuando alguien se queda fuera del reparto del botín, quedan puertas abiertas, por donde se filtran delatores y al final del camino, la verdad sale a flote. Cuando vemos personajes que tuvieron tanto brillo, discursos convincentes, el poder para quitar y poner, nombrar hasta sus amantes, y utilizar los recursos disponibles para sistematizar las actividades de cuello blanco, se confunden los sentimientos, que van entre la rabia y la pena, y al final siempre surge un bajadero que permite a la mayoría salir ilesos, casi siempre con algún chivo expiatorio tan necesario para el cierre del negocio. Todo luce fríamente calculado al mirarse en el espejo de la matriz de riesgos, pues no se trata de tontos los que llevan a cabo estos emprendimientos. Pero por algún lado el sistema falla, y no dudamos que los elementos clásicos de la envidia, la traición y hasta la necesidad de capitalización política, pueda verse envuelta en estos temas sonoros. Por aquello de que urge demostrar que se tiene un combate definitivo contra la corrupción y además, usarlo de colofón para otros fines, recuperar la confianza perdida y luego imponer medidas que han sido repudiadas por la población. Es que la gente lo ha sentido en carne propia, y la inmensa mayoría se dice, porque voy a sacrificar más de lo poco que tengo si es para que los funcionarios se lo roben. Pero si usted toma estos ejemplos recientes, se apena al ver, como varias generaciones están envueltas en redes mafiosas, en asociaciones de malhechores para el enriquecimiento ilícito, contando con que nunca pasa nada, y que si se devuelve una parte y se coopera con el Ministerio Público, sales rápido del problema y además quedas rico. Usted toma los casos más sonados que aún están en proceso y da pena ver gente joven, supuestamente, de buena familia, envueltas en estos crímenes. Usted entonces no sabe, si se trata de aquello mencionado, del hijo de gato que caza ratón, o si fue un tema de influencias y predominan las malas compañías o la corrupción de las buenas costumbres, o si se trata de que es lo que hemos vivido, y hemos decidido aprovechar, ya que fuimos nombrados o tenemos esa ceraunia con el poder y seríamos tontos si lo desaprovechamos. Al fin y al cabo, a pesar de todo ese festín que llevábamos, de toda la apariencia que proyectamos, de ser educados, estar preparados, de tener una cultura fina y recatada, que casi pertenecemos a la nobleza, al final del camino, viene la pifia, y con ella se develan todos esos secretos que nos empujan a una condena. La marca se vuelve indeleble y ya jamás nuestras vidas vuelven a ser las mismas. Nuestras familias y amigos, ya no nos ven con esos ojos ni podemos inspirar el respeto que alguna vez, pero falsamente tuvimos. Entonces en lugar de oro, lo que tenemos es un falso metal, que por las mismas situaciones de la vida, se va cubriendo de moho, y nuestras vidas se van convirtiendo para proyectar lo que realmente somos, virus que necesitan del fango y miembros de la excelencia delictiva en la partidocracia nacional. ¿Cuál es la verdad de la reforma fiscal? Julián Padilla. Todo el mundo se enfoca en la necesidad de más ingresos o de menos gastos para poder cubrir un déficit fiscal creado por el crimen financiero a la nación. Se hace énfasis en los últimos 5 años pues es el lapso donde ha operado la eficiente y aplaudida gestión del cambio. Con la enorme cantidad de obras públicas, han quedado más que justificados los préstamos aprobados por un Congreso totalmente equilibrado y con un firme propósito pro nación. El uso correcto del dinero está a la vista, y se reconocen los méritos y el progreso que ha sumado la presente gestión a la nación dominicana.
No se entiende cómo con tanta efectividad y eficiencia operativa, se puede tener algo cercano a un déficit fiscal. Pero saliéndonos un poco de esta tragicomedia de las finanzas públicas, hay elementos que llaman poderosamente la atención y que parten de un enunciado que pretende influir en los diferentes sectores de la población, y es la reciente declaración del ministro de Hacienda cuando dice: no tenemos una crisis fiscal hoy, por eso el mejor momento es ahora para la reforma. Aunque la terminología que se utiliza en estos temas casi siempre van dirigidas a técnicos, vale la pena que se replanteen los conceptos y los contextos, de forma tal que la justificación del bombazo sea asimilada y apoyada por la población. Veamos algunos ejemplos. Los colmados hablan de una caída en las ventas de un 37% y adjudican a este comportamiento a la existencia de una recesión. El director de PROCONSUMIDOR, por otro lado, le dice a la población al referirse al incremento abrupto de precio de un botellón de agua potable: compren donde le venden más barato. Aunque anclamos en el terreno de lo particular, podemos caer en cuenta de que el poder radica totalmente en los consumidores. Comprar donde le vende más barato es una teoría y una práctica inteligente para hacer rendir el dinero. Es que si usted compra en un colmado una leche que le cuesta a usted en un supermercado 80 pesos, usted tiene que pagar 125 pesos. Entonces paseamos por el terreno de la elasticidad precio de la demanda. Es algo que se verifica claramente en la práctica. Suben los precios, cae la demanda de un porcentaje importante de bienes, pues reaccionan al precio. Y hasta en los productos de extrema necesidad, como lo podría ser un medicamento, si usted usa un medicamento de marca y viene un superaumento, entonces, cambia de marca o se va a los productos genéricos. ¿Y cuál es el resultado para el volumen de las ventas del producto de marca? Caen las unidades vendidas. En eso no hay secretos. Pero en el caso de los comestibles, la traición al consumidor es múltiple, y de eso hemos ya hablado varias veces, con el caso de la reduflación, un engaño en el peso neto y hasta en el cambio de formulaciones, para abaratar aún los costos, dañando la calidad del producto, pero con una alza en el precio. ¿Y quién defiende al consumidor? Que solo le queda buscar productos sustitutos, dejar de comprar esos productos. ¿Y cuál es la consecuencia? Caen las unidades vendidas de esos productos y se tienen que bajar los precios o se dañan los mismos en el almacén. Pero no tenemos aún esos niveles de conciencia colectiva. Pero vámonos del lado del gobierno. ¿Qué sucede en las finanzas públicas cuando la inflación crea caída en las unidades vendidas? Es posible que no se dé una relación directamente proporcional en las recaudaciones y que éstas tengan una merma, pues con menos unidades vendidas, se tendrían menos ITBs y también con menos ventas netas se tendrían menos anticipos que pagar, y si no se tienen mayores beneficios, entonces, también habrá una menor recaudación con el impuesto sobre la renta. Pero si en adición se tiene también una nómina con mucho menos personal, por aquello de la inteligencia artificial, entonces también se tienen menos contribuciones en todo lo que es seguridad social y lo que son las retenciones a empleados por los impuestos a pagar. De ahí, que podría ser contraproducente insistir en la indexación salarial por el lado de los impuestos en estos momentos, y en cambio, se ve más como un apoyo irresponsable e indirecto de una oposición que calla con la reforma fiscal, pues si mañana alcanzan el poder, mañana manejarían más recursos para el reparto del botín. Pero algunos puntos más son relevantes. No se le ha dicho al pueblo dominicano en detalle cuáles son los cambios que se quieren hacer específicos en la llamada reforma fiscal y cómo esto le puede afectar en lo personal y familiar. Tampoco se percibe transparencia, pues llama mucho la atención que una clase empresarial siempre renuente a más impuestos, ahora promueva abiertamente la denominada reforma fiscal. Aquí hay gato entre macuto, es lo que se percibe. Si los empresarios solo piensan en función de crear más riquezas, ¿cuál es el valor agregado que tendrían con una reforma fiscal? ¿O es que de repente se han convertido en filántropos o filósofos propulsores de la mayéutica socrática? Y una pregunta más, rescatando el tema de la elasticidad aplicable totalmente al menú tributario. ¿Por qué no se habla de un impuesto único con una tasa baja? Apliquemos la curva de Laffer. En algunos países se ha logrado mejorar la productividad y además la atracción de la inversión extranjera directa, eliminando los 1.200 impuestos que muchas veces la gente ni comprende. Pero lo más importante, ¿por qué no dejamos que un referéndum decida qué hacer para aumentar los ingresos fiscales, incluyendo la recuperación de lo saqueado en los últimos 25 años por funcionarios corruptos y testaferros? Me parece que la verdad de la reforma fiscal debe develarse y que el soberano mandante decida qué hacer y cómo hacerlo para aumentar los ingresos del Estado. La ley del soberano mandante. Julián Padilla.
La nación dominicana está retada a reescribir su historia como único camino transitable que le permitirá un giro salvador al barco que se encalla. Los grandes arrecifes y múltiples icebergs están muy a la vista y le rodean, hasta los pescadores en río revuelto ya amasaron sus fortunas, se lo llevaron todo a sus paraísos fiscales predilectos y han optado por bajar el perfil y no salir a pescar. El ojo del huracán está sobre nuestra tierra y su gigantesco tamaño ensombrece los 48.000 kilómetros cuadrados de la República. Los primeros vientos huracanados pasaron, pero ahora nos queda la segunda parte del cuento, y la fuerza contenida de este feroz y destructor sistema, se apresta para dar el último zarpazo y arrasar con lo que queda de la cosecha. La violencia se multiplica, y los mismos que deben brindar seguridad y orden, se unen abiertamente al caos y a la rabia colectiva, dejando solo destrozos en todas las instituciones públicas y los establecimientos comerciales de la nación. Las manos caídas de los uniformados, cansados ya de tanta maldad, forman parte de la cosecha, pues no acatarán órdenes de bandidos superiores al timón, y sencillamente no saldrán a las calles a masacrar a sus amigos, vecinos y familiares. El robo y el forcejeo de los que implementan los sistemas de esclavitud ha sido puesto sobre la mesa a la vista de todos, y el soberano mandante ha dicho basta. Aunque los traidores hace rato que avanzaron y vendieron no solo la patria sino su alma al diablo. El adoctrinamiento que sirvió para que los uniformados solo acataran órdenes de bandidos superiores, dejó de funcionar, y una nueva clase virtuosa, nacionalista, pro hombre y pro pueblo, emerge de las entrañas de la nueva disciplina militar. Renace el honor por la patria y no por un bandido superior que solo ha sabido enriquecerse y burlarse de la nación, sino por un compromiso real con la patria que fundaron y defendieron Duarte, Sánchez, Mellá y Luperón. Terminó el proceso de servir de muro de contención para que gobiernos corruptos se mantengan perpetuados en la vida de opulencia, mientras las miserias arropan a la mayoría de los dominicanos. La omnicracia, que todos conocen en la práctica aunque no por su nombre y concepto, se adueña del pensamiento colectivo, y nace la nueva ley, la ley del soberano mandante. Todo el esfuerzo que por décadas representó el encubrimiento de una falsa democracia representativa, luce caerse abruptamente, mientras los representantes más dañinos, líderes políticos todos, son perseguidos por las masas para su ajusticiamiento. De ellos no escapa ninguno. El cuento de las falsas doctrinas políticas y los slogans abrazados por candidatos y partidos políticos, son utilizados en un juicio colectivo en el foro público nuevamente instituido, para enrostrarles a estos cuatreros sus maldades, mentiras, traiciones y robos a la nación. Mientras la inyección letal espera para despedir a estos malandros de la cosa pública. Una fila enorme de comunicadores, periodistas, y hasta influencers, caminan despacio por el patíbulo, mientras el hacha afilada y nerviosa les espera, para ajustar cuentas y lograr un desagravio colectivo, mientras el verdugo deshoja margaritas. Los que han sido funcionarios en los últimos 25 años, pasan todos por el escáner del soberano mandante, y aquellos que sobresalen con riquezas injustificables, son inmediatamente enviados al crematorio, donde recibirán un cordial trato de uñita. Las altas cortes y las demás jurisdicciones, todas presentes, para un aprendizaje inolvidable, donde muchos de ellos también son pasados por el sedazo del castigo inevitable, por haber sido cómplices de tanto daño a la nación, dejan salir sus lágrimas por vana desesperación. La voz del famoso alofoque será utilizada en cada juicio sumario, al momento de caer el hacha sobre el cuello de un bandido, y se oirá de forma natural y con aplauso popular el sonido que ya será contagioso, MMG. Mientras la noticia correrá con la voz de Tolentino que dirá: atención país, Luis, Luis. La ley del soberano mandante es clara y su lema será tan popular, que difícilmente pueda ser reemplazado, mientras no regresan a su sitio, las arcas públicas, todo el dinero del erario robado por los rufianes. El lema será parecido al de un país asiático, que despide con flores a cada funcionario corrupto: devuelve y muere, maldito. Sin embargo, siempre hay un grupo que le teme más al escarnio de ser presentado en un foro público que a la misma muerte. A estos los iremos alternando entre verdugo y víctima, mientras le llega su momento de placer. Este será el primer punto a llevar a cabo por la ley del soberano mandante. El segundo punto, será en la derogación automática de múltiples leyes antipueblo y establecimiento de nuevas leyes y una nueva constitución de la República, así como un nuevo sistema de gobierno. El pueblo dominicano jamás será burlado por políticos y mafiosos de la política. Y tendrá sentido aquel enunciado que reza: la nueva ley y el orden en la nación dominicana. La no respuesta como respuesta. Julián Padilla.
Aunque a los personajes del sistema que se sienten por un tiempo con poder les parezca que dominan la partida, la naturaleza del hombre lo lleva muchas veces a dar respuestas más dolorosas que las violentas, como lo sería el elegir la no respuesta como respuesta. Es que seguimos creyéndonos el cuento de que somos el más que manda, y no contamos con que una política, una ley, un decreto y hasta la misma Constitución de la República, no vale ni el papel en el que están escritos, si el soberano mandante le niega su apoyo. Creo que en alguna ocasión compartí la historia de un afamado director de una importante empresa de servicios de categoría mundial, con oficinas en República Dominicana. En esa oportunidad, mientras conversaba con ese director, le entró una llamada telefónica. Era uno de sus gerentes, quien le comunicaba que no le era posible visitar un cliente con asiento en Haití y su motivo era, que tenía en proceso exámenes de la maestría que cursaba y no podía perder la materia ni el semestre. El director se ofreció para brindarle toda la seguridad posible, por las razones de violencia ya conocidas en Puerto Príncipe, localidad donde se encuentra dicho cliente. Llegó al extremo de indicarle que hasta viajaría con él. Pero este gerente, con todo el respeto del mundo, le indicó que no realizaría esa visita a ese cliente hasta que no terminara sus exámenes. La urgencia de la visita era clara y el director no tuvo otra alternativa que informarle al cliente que debería recalendarizarse la visita. En el fondo, nadie quería arriesgar su vida, dada la violencia que desde ese entonces viene manifestándose en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe. Recuerdo que cuando el director terminó la llamada con el gerente, le pregunté, ¿quién tiene el poder? Y ese alto ejecutivo de esa empresa, solo atinó a suspirar y malhumorado me dijo, no puedo obligar a nadie a que arriesgue su vida para servir a un cliente. Esto, que otros gestores pudieron haberlo manejado con otros niveles de conciencia y de exigencia, nos sirvió para una reflexión que terminó en un escrito que denominamos ¿Quién tiene el poder? Pero es precisamente la realidad que se nos pinta como dominicanos y como miembros activos del soberano mandante. Ese mismo soberano mandante que ha venido durmiendo en los brazos de Morfeo, gracias a la estrategia de la partidocracia, de mantener la anestesia a través de los cuadros políticos de los principales carteles, de forma tal, que la población se mantenga dormida o distraída, y se ocupe mejor de resolver sus problemas personales, y se olvide de los grandes problemas nacionales, mientras se mantiene con respiración artificial nuestra superdemocracia. Es lo que se ha querido, que la gente buena no se involucre en política, para que los avivatos diseminados en los carteles de la partido mafia se alcen para siempre con el santo y la limosna, y con ello se perpetúe la vigencia de un sistema hace rato es incompetente y con hedor natural a difunto. Sin embargo, casi siempre que se realizan llamados a despertar al soberano mandante se da la impresión de que tomar la calle es como llamado implica necesariamente el desorden, el caos y la violencia, porque esto siempre trae consigo una alta peligrosidad y daños a la propiedad de personas que no tienen la responsabilidad de los problemas que se desean combatir. Por eso elegir la no respuesta como respuesta es entonces el camino más expedito para que la reflexión se acelere y se depongan actitudes, conductas, medidas y cualquier cosa que pueda estar fastidiando la vida de los ciudadanos. Se han utilizado diversos nombres para denominar esta acción de la no respuesta colectiva. Claro está que el llamado debe hacerse sin el interés de candidaturas, sin el interés de hacer daño, pero con el firme propósito de no ceder, hasta que las medidas sean depuestas, y el compromiso de cambio verdadero e inmediato se sienta como una realidad. Para esto tienen que terminar, pues, el accionar de los oportunistas, que sin tener esa influencia personal ética proactiva en la colectividad y en su vida privada, quieren adueñarse de todos los escenarios, con el simple hecho de brillar o ser tomados en cuenta. O sencillamente claudicar soterradamente a cambio de algún nombramiento. Esto ha sido parte clave de la misma destrucción ya profunda de nuestro sistema democrático. No se puede pensar, por lo tanto, en un llamado que haga un cuadro político de ningún partido, o que haga un activista social oportunista, que cambie de carril y quiera adueñarse de los temas que pertenecen a toda la colectividad. No caben tampoco sindicalistas traidores a los intereses que hace tiempo no representan a su colectivo, ni enviados como lobistas para darle larga a lo que ya es inevitable. Ese llamado deberá fluir de alguien que pueda percibirse como confiable, que no represente intereses partidarios y que esté dispuesto a dar la cara en representación de los verdaderos intereses nacionales, pero que su motivación no tenga precio y mucho menos se permita el lujo de claudicar ante las invitaciones de Mercurio. Elegir el no como respuesta implica estar todos a una, para por un tiempo determinado, quedar cruzados de brazos, sin siquiera marchar o salir a protestar. Sencillamente sacar una silla a la puerta de su casa y solo mirar hacia donde le alcance la vista, sin hacer nada, sin proferir palabras.
Y claro, tomarse varias mañanas completas en esta actitud, de forma tal, que terminen los abusos, se depongan las decisiones o medidas abusivas contra la población. A algunas personas no les gusta nombrar a ese no como respuesta, con el titular conocido, ya que el nombre técnicamente e históricamente aplicable es la desobediencia civil. Pero ni modo, habría que comenzar por donde más duele y para ello, los mismos sectores económicos deberán apoyar para que esta no respuesta sea total, impactante e inevitablemente exitosa.